En mis tiempos pasados muchas veces fui a actividades de la iglesia para que vieran que fui y no porque realmente quería ir. Bienvenidas, qué gusto estar siempre con ustedes compartiendo de todo lo que Dios siempre quiere hablarnos. Cada semana estamos emocionadas de compartir nuestros estudios. Mi nombre es Osmania y nos acompaña siempre Cristal Ferguson. Hello, estoy muy emocionada porque la semana pasada, de esta serie, la semana pasada hicimos un poco de introducción, tocamos como varios subtemas del tema principal, que es el tema de la gracia, y cómo esto se ha venido como distorsionando y nos hemos olvidado de que realmente solo somos salvos por gracia. Y eso abarca mucho y creo que la idea de esta serie es que juntas estudiemos, que compartamos juntas lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios nos está enseñando con este tema, nuestras propias experiencias y siempre también lo que dice la palabra. Por eso nuestro tema de hoy es gracia versus legalismo. Gracias versus legalismo. La verdad que literalmente cuando pienso en legalismo es opuesto a lo que es la gracia. Porque, a ver, yo tengo aquí una definición de legalismo que encontré en el internet y me pareció pues bastante bueno, que dice que el acoplamiento directo o indirecto de comportamiento, disciplina y práctica a las creencias con el fin de lograr la salvación y la posición correcta ante Dios. Entonces el legalismo lo que te dice o lo que te enseña es que tenés que hacer todas estas cosas para poder alcanzar la salvación y que Dios te ame. Y eso no es la gracia. Cuando yo pienso en gracia, me gusta, voy a leer, no sé si lo quiere leer por mí, Segunda Timoteo 1:9, lo leo yo. Léelo vos, que ya lo tenés. Segunda Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestra propia obra, sino por su propia determinación y gracia. Le voy a repetir, Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. O sea, la salvación y el vivir una vida en santidad es parte del llamamiento de Dios. Pero dice, no por nuestras propias obras. Esto no se logra con nuestra propia obra, sino dice que es por su propia determinación y gracia. O sea, su misma gracia es lo que nos habilita a nosotros para recibir salvación, pero también para la santidad. No es nada que nosotros podamos poder Y alcanzar. cuando habla de determinó, ya Dios decidió, quiero darle gracias. Correcto. Un regalo gratuito. Esa, y así, esa es la gracia, es Sí. un regalo gratuito de Sí, parte de Dios. sí. Y voy a terminar este versículo leyéndolo. Dice, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces ahí vemos la diferencia de lo que es gracia versus legalismo. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo ve usted? O sea, para usted, ¿cómo ve ese contraste con gracia y legalismo? ¿Cómo lo ve en su vida? Cuando lo estuve, en mi vida voy a hablarte primero. Cuando vos me decís gracia y legalismo, yo pienso en aquella mujer que iba a ser apedrada. Esa mujer que la llevaron y le dijeron, vení a acusarla, a ver Jesús, ¿cuál va a ser? Porque según la ley, esto y esto. Pero vino Jesús, solo agachó y la perdonó y dijo, aquel que esté libre del pecado, que tire la primera piedra. Sí. Dios encontró gracia en aquella mujer pecaminosa, una gracia inmerecible, una gracia gratuita. Y ella fue liberada de aquella sentencia que estaba legalmente constituida. Cuando escucho de gracia versus legalismo, me acuerdo cuando Jesús le criticaron porque en un día de reposo él sanó y él mostró su gracia ahí, él estaba mostrando gracia sobre aquellas personas y fue acusado, fue señalado que por qué había roto eso y ese legalismo, esa cosa que era una ley y él había pasado, porque él vino a demostrar que él tiene gracias por nosotros, él vino vino a la cruz. Algo, ajá, sí, perdón que le interrumpí. Vino a la cruz a postrarse ahí como cordero inmolado, inocente y puro,
para derramar su gracia sobre nosotros, porque Él fue ahí inocente por nuestros pecados. Sí, algo que siempre me gusta recalcar, porque, y lo dije la vez pasada, porque uno de los temas que hablábamos la vez pasada es que como naturaleza humana, lo bueno y lo perfecto de parte de Dios lo distorsionamos. Ujú. Y es por eso que a mí me encanta que la gracia muchas veces puede ser distorsionada. O sea, Ujú. por eso Pablo habla en Gálatas. Las invito a que lean Gálatas, es un libro, creo que son 6 capítulos. Se pueden leer en una tarde tal vez. Y Gálatas habla y dice, Pablo en un punto dice, pero no usen esta gracia para complacer los deseos de su carne. Ujú. Entonces, siempre importante, no estamos diciendo, Mencionarlo, no sí. estamos diciendo que la gracia puedo hacer lo que quiero, Ujú. pero igual con la mujer que usted mencionaba, creo que me encantó ese ejemplo que dio porque eso es lo que es, ¿me entiendes? O sea, por ley ella tenía que haber muerto. Ujú. Y creo que eso somos nosotros, apedrados, debimos haber muerto. Pero la gracia nos alcanzó. Pero Ujú. algo importante que le dijo a ella fue, levántate, ve y no peques más. Exacto. Y ahí es donde yo leí al inicio en 2 Timoteo que dice que su misma gracia, Ujú. esa gracia que recibimos de parte de Él, es lo que nos habilita a A la nosotros santidad. a la santidad. Ujú. No es porque tengo que hacer todas estas cosas, ¿me Claro. entiendes? Y creo que aquí no sé si le pasa, que yo he caído muchas veces, es en que muchas veces queremos hacer todas estas cosas para ver comportamientos, creencias, todas estas cosas, porque nos queremos ver bien delante de los líderes, delante de nuestros padres algunas Ujú. veces, pero el corazón no es agradar a Dios Ujú. y honrar a Dios. Ujú. Y ahí es donde está mal, y ahí es donde se vuelve el legalismo. Ahora, vamos a hablar así. El legalismo es algo que se ha introducido en todo Desde el cuerpo. siempre, Desde desde siempre, siempre. estábamos hablando desde esa parte de Jesús Sí, que, que siempre fue provocado por los fariseos, por los religiosos. Y actualmente yo me preguntaría, o podemos preguntarnos todos, ¿cuántas veces hemos actuado de una manera legalista. legalista? ¿Cuántas veces a ver, no nos vayamos largo, con tu hermano, el que miras cada domingo, el que miras cada miércoles, jueves, no sé, cada vez que te reúnes en tu congregación? ¿Cuántas veces, no solamente en la expresarte, también en tu pensar hacia tu hermano, cuántas veces te has vuelto un legalista? ¿Cuántas veces lo has marcado? O a veces llega tanto ese legalismo que te paras al frente y expone de una manera legal a juzgar a tu hermano dentro de tu comunidad. Sí, y ¿Cuántas yo creo veces? Son que preguntas que nos tenemos que hacer. sí, yo creo que eso es muy importante porque se da mucho y tiene que ver con creernos de que nosotros, o sea, cuando nosotros nos ponemos a juzgar a la otra persona es cuando creemos que nosotros ya lo alcanzamos. Ujú. Y yo creo que ahí es muy importante recalcar, porque esto es una pausa, tal vez debería ser una pausa, ¿me entiendes? Para las mujeres que nos están viendo en este momento, o si hay un varón que nos está viendo en este momento, hacer una pausa y decir, ok, de verdad me he vuelto una persona legalista. O Ujú. sea, porque quiere que le diga algo, aun cuando yo estaba estudiando esto, yo pensé en muchas cosas que digo, hay algo legalista en mí todavía. Porque es algo que está en la iglesia, el legalismo, o sea, Ujú. que inconscientemente hacemos ya cosas no por amor a Dios, Ujú. en la iglesia no por amor a Dios, por amor a su cuerpo, lo empezamos a hacer por agradar al pastor, Ujú. por incluso por nosotros mismos, porque nos queremos sentir bien de que estamos haciendo estas cosas, pero el corazón detrás de eso no es agradar a Dios. Y creemos que al hacer eso eh, aunque nuestro corazón no esté en el lugar correcto, creemos que al hacer estas cosas Dios nos ama. Ahora, Pero Dios busca nuestro corazón más que Ahora, eso. ¿qué pasa? He visto muchas situaciones, pero quiero hacer esta pregunta ahorita en este podcast. ¿Qué pasa cuando, vamos a irnos alto, cuando un líder, cuando
cuando un líder de jóvenes o pongámoslo aquí, yo sé que esto está bastante profundo en decir, o un hijo o hijos de pastores fallan, tienen un desliz. Todos sabemos, hemos visto de qué manera vienen e implementan las reglas sobre ellos. Entonces Sí. yo me pregunto, no sé si estoy mal con eso, Cristal, pero ¿cuántas veces el rey David vino y faltó? Y fue, y sin embargo, Dios, papá, el rey de reyes, jamás lo destituyó de su Sí hubo reinado. consecuencias. Hubo consecuencias, yo sé que hubo consecuencias, pero jamás lo marcó, lo terminó de ensuciar. No Ujú. fue así, no actuó de una manera, como padre, hubo una disciplina hacia el rey David, Sí. pero había un arrepentimiento. Ahora, te digo esto porque sí, en mi vida he visto situaciones fuertes y yo digo, ok, ¿qué debemos de hacer ahí con tu hermano? Porque la palabra dice que hay que levantar al hermano, no tacharlo, ¿me entendés? Sí. Cuando pasa una falla. Y todos estamos expuestos porque vivimos en un mundo pecaminoso, Es que en todos un mundo pecamos, ¿me fallido, entiendes? en que si no lo haces, a veces no lo exteriorizas el pecado, el sentir, pero a veces lo haces con el pensamiento o a veces interno. Y eso no lo está viendo tu iglesia. Eso no lo está viendo. Entonces solo juzgarlo exterior. Yo sé que esto es bastante así como profundo en esta y que me quiero dar a explicar bien, quiero hablar bien para que no se malinterprete, ni tampoco venga algo, ella está hablando así, así, entonces libre albedrío, no, la palabra dice eso, ¿verdad? Que nosotros, y vos lo acabas de decir, Dios nos lleva a eso para una vida santa, pero estamos expuestos también a pecar. La cosa es que caemos en el error cuando empezamos a medir los pecados, porque ante Dios pecado es pecado. Así es. Entonces cuando nosotros empezamos a decir, ah, no, es que lo que Él está haciendo es más grande que lo que nosotros... No, Ujú. o sea, Dios ve el pecado como pecado. Y algo que hizo Jesús cuando vino aquí en la tierra, y creo que más que para hacernos ver qué tan mal somos o cuánto lo necesitamos, perdón, lo que él lo hizo, creo, no para hacernos sentir mal, sino para darnos cuenta cuánto lo necesitamos. Cuando habla en Mateo del 5 al 6 por ahí, y él viene y le dice empieza a decir, en la ley decía que si adulterás o fornicás está mal, pero yo te digo que con solo un pensamiento que tengas Ujú. ya estás pecando. Y después dice, algo que a mí cada vez que les escucho me reta un montón porque como humano, o sea, tengo 100% mis debilidades, 100% mis luchas. Y él le dice, en el Antiguo Testamento dice, no matarás, no matarás a tu enemigo, algo así dice, pero yo te digo que con solo que lo detestes, aquí lo estoy parafraseando, pero con solo que lo detestes, ya estás matando a tu hermano. Ujú. Entonces viene Jesús y pone la vara todavía como aquí, pero yo creo que el tema de aquí no era Jesús como haciéndonos sentir mal, Ujú. porque también está la historia de donde viene el rico joven y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los Ujú. cielos? Y él le dice, seguí todos los mandamientos. Ujú. Y él dice, ya lo hago. Entonces anda a vender todas tus posesiones y me las traes. Y mucha gente lo ha tomado para el tema de las finanzas. Ajá. Y después entonces dice que el joven se fue triste, pero los discípulos vinieron y le dijeron, entonces ¿quién se va a salvar? Ujú. O sea, ¿me entiendes? Ujú. Para Dios, para el hombre, esto es imposible, pero para Dios nada es imposible. Ujú. Entonces, el tema aquí principal es en la gracia, ¿me entiendes? El tema de la gracia de que realmente nosotros nunca vamos a poder ser salvos con nuestras propias obras. O sea, el joven rico le dijo, ya cumplí todos los mandamientos, pero aún siempre va a haber algo que estaba ahí. Pero en lo que yo quiero darte otra vez una pausa es en esto. ¿Qué tanto estamos siendo en nuestra
en nuestra congregación o en el cuerpo de Cristo como nosotros mismos, haciendo legalidad. ¿Qué tanto estamos haciendo? Porque tenemos Legalistas. ejemplo de Jesús, que esta mujer vino, ella conocía todas las leyes, ella sabía bien, ella, bueno, no se habla mucho en la Biblia de su vida anterior, solo se habla de que la encontraron en un acto y que la llevaron hasta él. Pero si yo me pongo a pensar, en aquellos tiempos los niños eran enseñados, eran llevados siempre al tabernáculo, siempre se respetaba los días de reposo, le mostraban siempre la ley de Moisés y ellos les enseñaban. Ahora, ella sabía de eso, sin embargo pecó, falló, llegó ahí, pero hubo algo que Jesús no tiró la piedra sobre ella. Él vino, la quedó viendo, derramó su gracia sobre ella, la perdona y ella se levanta. Entonces yo digo, en una situación como hermano, cuando vos fallas dentro de la iglesia, nosotros deberíamos de ser ese ejemplo de Jesús. Deberíamos de continuar con eso. Porque así como Él derrama nuestra gracia en nosotros, ¿quiénes somos nosotros para empezar a ponerle legalidad sobre las personas? Y lo primero que hacemos, en vez de decirle, hay una pausa para una consejería o para eso, lo apartamos del ministerio porque creemos que ya no es digno de estar en una relación con Dios. Y literal tu mente te dice, yo ya no soy digna. Y es más, he visto situaciones y he pasado a lo mejor Y yo creo situaciones que, en más joven donde se te apartan. Porque yo tuve un momento, voy a tenerlo que comentar para que sea algo que me gusta lo que yo he vivido. Tuve un momento que me aparté un poco que lo hablé en el primer podcast, me aparté de Jesús un poco. ¿Te apartas o no? Yo me aparté de Jesús y realmente no recuerdo a alguien que me llegó a buscar. Y yo creo que como hermanos deberíamos de seguir. Si somos discípulos de Jesús porque estamos buscando a Jesús, deberíamos de hacer ese ejemplo, deberíamos de reflejar a ese Jesús. y yo creo que por causa de eso, de que hay tanto juicio dentro de la iglesia, es que existe el legalismo. Porque es porque la gente algunas veces tiene miedo de ser como, de exponerse. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que tristemente está Ocultan. luchando pecado oculto Sí. fuerte, pero vos los ves sirviendo activamente en la iglesia, pero están viviendo una vida en pecado fuerte, o sea, pecado oculto, pero no se exponen por temor a, a lo que le puedan decir. Y hay otros que ven este sistema que existe dentro de la iglesia que no está bien y entonces lo que hacen es que empiezan a hacer un montón de obras y ahí es donde nace el legalismo, porque dicen, tengo que hacer todas estas cosas porque esto es lo que se hace dentro de la iglesia Ujú, para ser visto como alguien bueno, ujú, como que alguien justo, la palabra que ujú, habla la Biblia, como ujú. alguien justo. Y nos olvidamos que al final del día no se trata de lo que nosotros hacemos. Y vuelvo y repito, yo no estoy diciendo que el servicio sea malo, yo no estoy para nada, o sea, somos el cuerpo de Cristo, necesitamos servir en el cuerpo de Cristo, Ujú. pero también no significa que si no lo está haciendo, porque yo tengo una amiga que un tiempo por problemas personales que ella estaba luchando, ella dejó de servir en la iglesia Ujú. por un periodo de tiempo. Ella Exacto. seguía congregándose, pero dejó de servir. Para muchos esto fue un shock, Sí. porque decían, entonces esta ya no está ardiendo por Jesús, pero Ajá. ella estaba solo en un tiempo, ¿me entiendes? Una temporada donde el Señor vino, la llevó a parar las actividades para poder reconectarse con lo más importante. Entonces, externamente la iglesia pudo haber creado no pudo haber creado, la iglesia crea como, y me incluyo, creamos expectativas que no están bien, que nos llevan al legalismo. Y me encantó esta frase que escuché, el legalismo se enfoca en obedecer externamente, mientras el corazón está lejos de cualquier deseo de honrar a Dios.
quiere que le confiese algo. En mis tiempos pasados muchas veces fui a actividades de la iglesia Ujú. para que vieran que fui y no porque realmente quería ir. Dejé de hacer actividades con mi familia porque dije, yo quería ir con mi familia, Ujú. pero dejé de ir con mi familia ese domingo y tuve que ir a la iglesia porque tenía miedo de lo que dijeran de mí. Y entonces, ¿a quién estoy agradando ahí? Y no vayamos largo, el primer ministerio dado de parte del Señor es tu familia. Y muchas veces aquí exponiéndome también, estuve en un servicio de la iglesia, en la oración y así como así, pero mi mente en otro lado. Y eso es legalismo. Sí, es legalismo. Y todos hemos pasado por eso. Vos estás hablando de eso y yo estoy revisándome y todo. Yo creo que yo lo he pasado. Estoy segura que sí. Y hay muchos que lo están pasando. Entonces, creo que el asunto es dónde está ubicado mi corazón, a quién quiero agradar y cuál es mi centro realmente. Y tiene que ser siempre Cristo. Tiene que Sí. ser realmente Él el centro de todo. Y como yo veo la gracia como una piscina en la que me puedo relajar, ¿me entiendes? Porque es tu punto como pensar, ¿dónde me puedo relajar aquí? Aquí, porque es algo que Jesús murió por eso, por mí. Entonces, ¿qué pasa? Si un domingo tengo una actividad familiar Ujú. y ese domingo, ahora no, Ahora, cuando estás en un servicio ministerial con compromiso, ahí es una sí, claro, pero responsabilidad. yo estoy hablando como que, si digamos yo, porque es importante, la palabra dice, no dejemos de congregarnos como algunos, Claro, yo no estoy sí, diciendo, pero sí, si digamos, si, para, si un domingo específico tengo una actividad familiar y yo no quiero fallar esta actividad familiar y yo siento en mi corazón, pues no estoy ofendiendo a Dios con esto, no está mal si yo voy a la actividad familiar, porque hay gracia. Yo no soy salva por si fallé este domingo ir a la iglesia o no. Yo soy salva porque Jesús murió por mí. y yo te puedo entender, hace poco una actividad de uno de mis hijos y estábamos, que era un día donde sí tenía que estar en algo de discipulado, porque yo estaba yo al frente, pero también sabía que mi presencia en esa actividad importante que ya mi hijo me había dicho, es importante para mí que usted esté. O sea, era emocionalmente y como madre era importante que yo estuviera presente para él. Entonces yo tenía que estar acá, ok. Si yo digo, yo me puse a pensar como vos decís, si no voy me siento mal porque debería de estar, no puedo fallar contra todo. Pero por otro lado, mira, de verdad que literal tuve que orar, que Dios me ayudara a decidir. Y entonces me dice, cuida esta parte que, okay, yo estoy entendiendo esto. Y yo sencillamente llamé, es importante para mi hijo, mi presencia, no voy a poder estar. Y lo hice, fui a la actividad de mi hijo y emocionalmente fue importante, él estaba feliz, él estaba ahí y yo estaba cumpliéndome como madre y también me sentía Y bien. no se cayó el mundo al otro No se lado cayó porque el no fue. mundo, se dijo, pasó todo Y bien. nunca había fallado a esa actividad en el Nunca, pasado. desde que iniciamos, nunca había fallado. Entonces, y hay gracia, o sea, usted no perdió su salvación por no haber ido a Ujú. esa una actividad. Exacto. Y el problema es cuando Entonces, nos empezamos a tachar porque es un sistema que se tiene que romper de que "Ay, si no voy, no fui, ahora no". ujú. Bueno, hay otros compromisos que vos no puedes, por ejemplo, hay líderes que tal vez les toca ya están agendados Claro, predicar y algo, y ellos no es van un es compromiso un ahí. compromiso, una fecha que está programada y no vas Sí, a llamar, no, ya no puedo ir porque me salió, mi hijo quiere que vaya a tomarme un helado con él. claro. Es Sí, otra sí, cosa sí. y pues lo aclaramos con esto para que no Sí, se para que vea, no haya no confusiones haya confusión y o saquen de tampoco contexto. o tal vez se vuelvan legalistas Algo que escuchando. también ahora como mamá me gustaría compartir es que especialmente los primeros meses, el primer mes a mí me cesarearon, estaba con una herida, estaba con la lactancia Ujú. exclusiva y como costumbre me levantaba
tengo mi tiempo con el Señor en las mañanas, eso es como algo que yo tengo con el Señor. Ujú. Y el primer mes me costó y empezaron a venir voces de condenación. Mm. Pero yo dije, de repente dije, el Señor conoce mi situación, ¿me entiende? El Señor sabe que pasé velada levantándome cada hora y Él no me está diciendo ya no sos salva por eso. Identificaste que las voces no provenían de Él, Eran porque Él no va voces a venir, legalistas, ajá, Él no te va a venir a señalar, a acusar, correcto. porque Él está viendo. Ajá, y me sentí como que ya Dios no me ama, de repente como que ya Dios no me está amando porque ya Ujú. no le estoy dando tanto Y, tiempo y todo de... eso, no creas, te viene a tu mente y luego viene y vos decís, estoy vacía porque no tengo una comunicación, Él ya no está conmigo. Ajá, y algo que también, algo bonito que también, que es gracia ahí, aunque el legalismo me alcanzó, la gracia de Dios me alcanzó y el Señor me empezó a mostrar formas de conectarme con Él. Ya no como lo hacía antes porque tenía ahora una bebé, estaba desvelándome, pero en la madrugada cuando me levantaba con mi bebé, este tiempo puedes orar. Ujú. Puedes orar por tu esposo ahí, puedes orar por tu hija, puedes orarme a mí en las madrugadas mientras está aquí. Y el Señor, y esa es la gracia. Aunque el legalismo te condene y te dice, no, está haciendo las cosas mal, ya no sos salva, ya yo no te ama, bla, bla, bla. La gracia te encuentra y te dice, no, sí sos amado y te voy a enseñar cómo hacer las cosas. Te voy a enseñar cómo, te voy a encontrar ahí donde estás. Esa es la gracia. Y sabes que ahorita me venía a mi mente situaciones de legalismo que está bastante en las iglesias y es que la mayoría de la comunidad, de las comunidades empiezan a poner una legalidad sobre los hijos de los pastores. Hay mucho silencio de eso, poco se toma en cuenta, poco se habla porque Lo ponen ellos callan. como aquí él es. Entonces, ¿qué pasa cuando hay niños pequeños? Entonces, el niño tiene que ser niño. Jesús Sí, fue niño. sí. Él jugó, él lo trataron, él creció como un niño. Él reía, él bromeaba, inclusive de joven y todo. Él pasó eso. Entonces, pero a los hijos de los pastores empiezan a poner la misma comunidad o la misma iglesia, cualquiera, ¿verdad? Estamos hablando así, empieza a ponerle leyes sobre ellos. Ah, no, porque hijo del pastor tiene que vestir así, porque hijo del pastor no tiene que correr en la iglesia, porque el hijo del pastor, y siempre el porque el hijo del pastor, Ah, porque te van a poniendo, ver, porque porque te te va a van ver a la ver, gente. o porque el hijo del pastor no está en la adoración, porque el hijo del pastor aún no está sirviendo. Entonces no lo miran, porque lo tienen que ver como algo más allá, así, más alto, porque tienen que ser perfectos. Son igual que nosotros, están con un llamado, pero también tienen las mismas luchas que nosotros. Esos niños están creciendo igual que los hijos de nosotros. Ese adolescente está teniendo las mismas emociones, confusiones hormonales y todo iguales que nuestros hijos adolescentes. Los mismos temores, los mismos miedos, los mismos descubrimientos. Están siendo expuestos en escuelas, no están cubiertos o sea, ríen, hacen chistes iguales. Entonces, esa parte siento, me da tanto sentir con los niños así o con los adolescentes o hijos ya mayores que empezamos a ponerle aquella ley que tienen que ser así por esto y esto. Y entonces esa legalidad es la que tenemos que exhortar, que tenemos que sacar esa raíz para que podamos avanzar, que podamos ser una iglesia más limpia, que podamos ser una esposa más santa, más como Cristo quiere, porque Él está cerca de venir. Él está cerca de bajar, de llamarnos, de venirnos a buscar, de buscar a la novia. Pero ¿cómo está la novia? ¿Cómo tiene el vestido? ¿Cómo tiene el corazón la novia? ¿Cómo tiene la disponibilidad? ¿Cómo estamos? Y cuando pienso esto, sinceramente, mi corazón se entristece hasta conmigo misma. Me da ese sentimiento de llorar porque la novia soy yo, la novia sos vos, la novia son mis hijos, es mi generación. ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo está esperando al novio? Aquel novio que está dándole la espera para que sea purificada, aquel novio que está anhelándola,
aquel novio que va a venir en su búsqueda desesperada, que ha demostrado su amor en una cruz, que ha estado ahí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está el cuerpo? Sí, porque cada vez que nosotros empezamos a poner estas leyes sobre las demás personas, empezamos a poner este sistema, renegamos la cruz, renegamos la gracia de Y Jesús. no solamente, Cristal, hemos puesto legalidad sobre todo lo que hemos hablado. Le hemos puesto legalidad a Dios. Lo hemos hecho. Hemos venido a veces y a imponerle cosas a Dios inconsciente y a veces conscientemente. En nuestras oraciones, en nuestras peticiones, queremos hacer un dominio sobre Él sin darnos cuenta, con oraciones, con deseo de nosotros mismos y no hacia la voluntad de Dios. No solamente lo estamos haciendo eso, y Él no nos ha tratado así. ¿Por qué estamos tratándolo así? Porque aún a Él le hemos puesto esto así, le hemos impuesto cosas, cuando Él solo ha venido por gracia a nosotros, no solamente al hermano, también a Dios, también a Jesús lo hemos hecho. Sí, es un tema bastante profundo, pero creo que como para ir cerrando, porque ya estamos con el tiempo corto, eh, me gusta lo que dice Gálatas 2:16 al final. Y yo quiero animarte a vos que estás viendo este podcast, que se te quede esto en tu corazón, porque estas no son mis palabras, sino son las palabras de Dios. Esto es Dios hablándonos. Las escrituras nos revelan el corazón de Dios. Y Gálatas 2:16 termina, lo pueden leer todo, pero yo voy a leer la última oración que dice, porque por la obra de la ley nadie será justificado. Así que yo hoy quiero animar a las mujeres que nos están viendo, sos joven, incluso si hay un varón que nos está viendo, a que pauses y empecé a pedirle al Espíritu Santo que te enseñe a conocer esta gracia que la encontramos por medio de Jesús y abrazar más. Y yo creo que ahí la cruz toma más significado en nuestra vida, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. La cruz es la salvación, la cruz me muestra su amor, la cruz me muestra su protección, la cruz me muestra obediencia, la cruz me muestra mi valor, la cruz me demuestra mi identidad. Es ahí el verdadero amor en la cruz. Gracias por estar con nosotros. Hasta el próximo semana, el próximo podcast. Realmente les amamos y espero que así como nosotros estamos siendo bendecidas y estamos siendo escudriñadas en eso, vos también lo seas. Y que pueda llegar a vos la sabiduría y el entendimiento del Espíritu Santo también. Nos vemos.